cuando tú quieres venir y cambiar y hay una resistencia por parte de las autoridades en donde no están a gusto para que quieras cambiar, tienes que romper los paradigmas para demostrar que si tú tienes urgenciólogos certificados y capacitados, vas a disminuir la mortalidad y la morbilidad de los pacientes que son atendidos en esos servicios de urgencia. Carlos García Rosas, soy originario de México, soy especialista en medicina de urgencia y tengo un entrenamiento, un fellowship en Trauma Critical Care en el Washington Hospital Center en Washington, D.C. Actualmente trabajo en el Hospital del Seguro Social en México y también trabajo para la forma privada y soy el presidente de la Academia Mexicana de Medicina de Urgencia y presidente de la Organización Mundial de Medicina de Urgencia y del Comité Mexicano para el Cuidado del Corazón y del Trauma. La medicina de urgencia nace en 1986. ¿Sí? A raíz del sismo de 1985 se dan cuenta que el sistema de salud no era lo más agradable y entonces empiezan a crear la medicina de urgencia. Formo parte de la primera generación, entramos 25 médicos a hacer la especialidad y terminamos 15 solamente. Y de ahí en los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal. Entonces, como parte de ello, al terminar, pensábamos que cuál era lo mejor para seguir trabajando. Organicé lo que es la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, en donde empezamos a promover el desarrollo y el conocimiento de la especialidad que teníamos en México para el resto de América Latina y para otros países. Después de eso, en 1992, formé lo que es el board, el equivalente al board en los Estados Unidos, el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia, porque teníamos que ver que no solamente deberían determinar la especialidad, sino que deberían de estar certificados para seguir teniendo un conocimiento y una educación médica continua que le ofreciera una mejor calidad en la atención a los pacientes en urgencias. Entonces creamos el board y empezamos a certificar a los médicos, para que no hubiera duda en lo que estábamos haciendo, porque es muy difícil cuando la gente, tú como su colega, lo vengas a examinar en Latinoamérica. Hicimos el examen, lo mandamos directamente a la Universidad Nacional Autónoma de México para que con las preguntas que le dimos hicieran dos tipos de exámenes y este examen lo validaran ellos y una vez que fuera eso, el que pasó acreditaba y era certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia. Y después de eso empezamos a crear. Una de las cosas que hicimos es hacer cursos relacionados con nuestras necesidades, porque hay otros cursos que se hacen en el extranjero y que muchas veces no van acorde con los medicamentos o con cosas que tenemos en los países diferentes en América Latina. Creamos nuestros propios cursos que le llamamos México 1, México 2 y México 3, que estaban hablando de corazón y de trauma, pero son conocimientos internacionales que todos debemos de saber en cualquier parte del mundo, independientemente de la tecnología o no. El conocimiento es universal y eso es lo que debemos de saber cómo actuar en los distintos niveles de atención de la medicina de urgencia. Eso es lo que se dedica el Comité Mexicano para el Cuidado del Corazón. Posteriormente hicimos algo en donde le ayudáramos a los médicos para cuidarlos y para que no cualquier persona que pusiera urgencias 24 horas abriera la clínica o el lugar y no contara con los elementos mínimos para ofrecer una calidad de la atención en urgencias. Formamos la Academia Mexicana de Medicina de Urgencia, que uno de los objetivos era ayudar tanto a los médicos como cambiar las reglas y las normas desde el punto de vista legal para que si una persona abría una clínica tuviera lo mínimo indispensable para poder dar y ofrecer una calidad en la atención. Si tenía que tener el equipo, debía tener el personal, debería tener todo. También participamos como tal en el cambio a las normas y a las leyes en México para el desarrollo de lo que es la parte prehospitalaria, el primer respondiente. O sea, teníamos muchos paramédicos que solamente eran básicos y que se estaban formando en distintos lugares. Empezamos a
a tratar de que mejorara la atención prehospitalaria y se formaron varios equipos de trabajo en el cual los paramédicos deberían de estar certificados a través de un consejo que era, nosotros fuimos auxiliares del gobierno federal, sus asesores, para que estos empezaran a recibir atención y logramos que el curso de paramédicos o técnicos en urgencias universitarias ya lo estuvieran dando a nivel profesional, a nivel licenciatura, dentro de unas universidades. Y entonces empezamos a cambiar todo lo que es la parte prehospitalaria, empezamos a crear también las normas para que no cualquier persona pudiera abrir una ambulancia, sino que la ambulancia cumpliera con las normas internacionales para poder ofrecer atención básica, atención avanzada y cuidado intensivo para el transporte de pacientes dentro del país. Eso es lo que cambiamos las normas como tal. Y también cambiamos en el sentido de que lo que un expediente clínico debe de contener, debe de estar escrito lo mínimo necesario que debe de contener una nota médica para que no se cometan errores y el médico no sea abusado por la ley o por las demandas, para que pueda ser protegido de acuerdo a la ley en cuanto a lo que hace y escribe en beneficio del paciente. Eso es a través de la academia. ¿Qué hicimos después? Nosotros como pioneros en América Latina, porque después de Estados Unidos, nosotros en 1986 que empezamos, nos dimos cuenta que al organizar congresos a nivel mundial, empezamos a invitar gente de 25 países. Creamos entonces lo que es la Organización Mundial de Medicina de Urgencia, para tratar de hacer intercambios a nivel nacional e internacional con los líderes de distintas partes del mundo, para que vinieran a mostrar no solamente la cara como se maneja la medicina de urgencia en Estados Unidos, que es una forma totalmente distinta de lo que se puede manejar muchas veces en Latinoamérica por el tipo de recursos, el tipo de pacientes y el tipo de hospitales que se tienen. Y entonces empezamos a ver gente que venía de Polonia, de Praga, de Georgia, de Francia, de España, de Bélgica, de Holanda, a charlar con nosotros y a aprender. Los mismos que daban los cursos y las conferencias en los países, los invitamos para que vinieran a charlar y aportar las experiencias para ver cómo lo podíamos tropicalizar en México y que pudiéramos tomar el mejor conocimiento para el mayor desarrollo de la medicina de urgencia en México. Eso es lo que hemos hecho durante todos estos 32 años de medicina de urgencia. En 1986 nace la primera generación en los servicios médicos del departamento, que es los servicios médicos del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Como empezaron a crecer y se dieron cuenta de las necesidades, el Seguro Social, que es la institución más grande del país, que da atención al 50% de la población, creó la especialidad de urgencias con el 90% casi igual del programa original de la cual yo salí. Y entonces, de partir de la Ciudad de México, se empezaron a formar distintos lugares como México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, y empezaron a formar especialistas en urgencias médico-quirúrgicas en diferentes estados, pero que pertenecían a otra institución, que era el Seguro Social. Para el 2005, el ISSSTE, que es otra institución que le da atención a los trabajadores del Estado, los burócratas, creó también la especialidad porque también tenía especialistas, porque también tenía necesidades de urgencia en sus hospitales. Y posteriormente, la Secretaría de Salud a nivel federal crea sus propios residentes y total ahora tenemos 54 lugares que están formando médicos de urgencia en todo el país. En distintas partes, desde Tijuana, que es la frontera con los Estados Unidos, hasta Mérida, que es la parte sureste en donde se está formando el recurso humano desde el punto de vista de medicina de urgencia. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que a través de las universidades estamos homologando y estandarizando los criterios para que todo mundo debe de saber lo mínimo necesario de conocimiento para que pueda ser acreditado como especialista en urgencias en los diferentes hospitales y además pueda ser candidato para presentar el board, o sea, lo que es el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia, por un lado. Por otro lado, lo que hicimos también es que al tener estos programas en distintas secretarías de salud, como ISSSTE, Seguro Social y todo, todos fuimos a que fuéramos evaluados y que fuéramos
o soportados académicamente por instituciones. La más grande que nos acogió desde el principio fue la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, que es la segunda más grande después de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después, como había otras necesidades porque se expandió hacia los estados, algunas universidades dentro de los estados da el reconocimiento universitario al conocimiento que le dio la institución de salud para que esté avalado por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Educación Pública, y entonces pueda ser médico especialista en medicina de urgencia, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia. Eso es lo que se ha hecho desde el punto de vista de educación. Cuando tú empiezas algo y empiezas a tratar de desarrollar los retos que tú tienes, cuando nadie sabe de ti, primero, cuando empezamos, era abrir camino. ¿Qué es un urgenciólogo? Nadie sabía qué era ser urgenciólogo, porque los hospitales eran controlados por médicos internistas o médicos cirujanos. Donde yo me formé, el rey de la selva era el cirujano, porque son hospitales de sangre, son hospitales de trauma, donde ven una gran cantidad de pacientes traumatizados. Entonces el que más veía es eso, el ortopedista y el cirujano. Y cuando algo se complicaba lo veían los internistas. Una vez que tú empiezas esto, peleas con unos y con otros, pero al final lo que tú tienes que hacer es tener un objetivo, hacia dónde quieres caminar. Cuando tú te trazas ese objetivo, empiezas a tener unas barreras. ¿Qué? Porque no eres conocido, a las instituciones a veces no les interesa mucho lo que tú quieras hacer, porque tú tienes una referencia de otros países que ya lo hicieron. Nuestra referencia fue los Estados Unidos, porque no teníamos antes alguien que nos dijera cómo era. Entonces empezamos a tomar modelos, invitamos a Judith Tintinal, a Peter Rosen, a Richard Agababian, que eran presidentes del American College of Emergency Medicine, y los trajimos para que nos mostraran que eso nos dio una idea de hacia dónde podíamos ir, pero desde el punto de vista del país, de las necesidades. Entonces, cuando tú quieres venir y cambiar, y hay una resistencia por parte de las autoridades en donde no están a gusto para que quieras cambiar, tienes que romper los paradigmas para demostrar que si tú tienes urgenciólogos certificados y capacitados, vas a disminuir la mortalidad y la morbilidad de los pacientes que son atendidos en esos servicios de urgencia. Pero lo tienes que demostrar con hechos. Entonces, cuando empezamos a comparar aquellos hospitales que tenían urgenciólogos con los que no tenían, la sobrevida del paciente se incrementaba y el beneficio era mayor en comparación con aquellos hospitales en donde no tenían urgenciólogos y eran atendidos por médicos generales o por médicos familiares, que no digo que sean malos, sino que su formación es distinta. Por lo tanto, la forma de abordar al paciente es distinta. Los desafíos son al tratar de cambiar. Tienes que cambiar, empezar por convencer a las autoridades que esto sirve, con hechos, con trabajos, con sobrevida, con papeles. Pero a veces la resistencia al cambio es mucha. Cambiar y decir, a partir de este momento, los urgenciólogos son los que van a ser los jefes del servicio. El médico de urgencias va a ser el jefe de lo que es el sistema prehospitalario. A partir de que este momento tú tienes que tener médicos que sean los que verdaderamente organicen lo que es la parte prehospitalaria, la parte de urgencias, la parte de hospital. Ese cambio en donde ya hay jefes que son de otra especialidad, pues es la primera barrera que tienes que vencer. Y luego convencer de que los cambios para que tú tengas... Al principio había 70 números telefónicos para hablar en urgencia en 1985. 70 números. Hubo el primer cambio, en 1990 más o menos, en donde solamente hubo un número que en la Ciudad de México empezó a funcionar. Actualmente solamente tenemos un número, el 911, que es una copia de lo que se hace, pero no tenemos un sistema prehospitalario como tal. No tenemos un sistema médico en donde toda la red, el prehospital le avise al médico que viene un paciente con trauma, que va a llegar en tantos minutos, como es un sistema en Francia o en los mismos Estados Unidos. Es un trabajo que hemos ido haciendo a través de los años, pero hacer un cambio en un país en donde las condiciones políticas a veces cambian muy rápido de un sexenio a otro, o la visión de cómo se manejan, o las necesidades y los requerimientos, es muy difícil. Latinoamérica no es fácil. ¿Sí? Y México tampoco, porque el proyecto que pueda tener alguien desde el punto de vista político o desde el punto de vista de la salud, si viene otro secretario de salud y ese no es su objetivo, cambia radicalmente. Y te voy a poner un ejemplo. En 1985, después del sismo,
se dieron cuenta que debería de haber una atención prehospitalaria adecuada. Antes habían quitado la dirección de atención prehospitalaria. Cuando se dieron cuenta que en el sismo perdimos más de 6,000 camas del sistema de salud, porque se cayeron los principales hospitales. Se cayó el Hospital General, se cayó el Juárez, se cayó Centro Médico, que eran de los hospitales más grandes en la ciudad y en donde se perdieron 6,000 camas. Por eso es que nace la medicina de emergencia. Pero tienes que mostrar con hechos el beneficio para que los políticos puedan entender que puede cambiar. Y entonces esos son los cambios que tienes que empezar a demostrar y el beneficio. Pero ir con el secretario de Salud y plantearle que debes de cambiar y que todos los que trabajan en el servicio de emergencia deben de estar capacitados, no es fácil, porque lo primero que necesitas es recurso. Es dinero para entrenar a los médicos. Y te voy a decir, para entrar a hacer una especialidad en México, en el año pasado se hace un examen nacional como el USMLE. Se presentaron 37,000 médicos generales para tomar una especialidad. Solamente el 12% pasa ese examen. Y solamente entre 150 y 200 van a hacer medicina de emergencia. En un país de 120 millones de personas, donde vemos 100,000 consultas diarias, aproximadamente 35 millones de pacientes por año, quiere decir que en 2 años y medio todo el país habrá pasado por un servicio de urgencia. Entonces, cambiar toda esa mentalidad para tener un recurso y empezar a capacitar al personal, no quieren poner dinero. Y entonces prefieren tener médicos generales o médicos familiares y no les importa realmente si tienen calidad o no, lo que quieren es que saquen el trabajo. Entonces, es un problema grave, es un problema severo, pero lo hemos ido cambiando poco a poco a través de los 32 años que llevamos trabajando fuerte para el desarrollo y el cambio en la medicina de urgencia. Lo que nosotros nos pensamos desde un principio es que la medicina de urgencia al principio iba a ser general. Nosotros vimos que a 10 años de haber empezado, se iba a empezar a sectarizar, como que iba a haber fellowships o subespecialidades, como toxicología, que ahora tenemos, reanimación que tenemos, prehospital que tenemos, como ahora lo manejamos en México, y que en otros países igual. Eso lo visualizamos cuando empezamos. Esa parte está pasando. Pero ¿cuál es el futuro de México? El futuro de México es preparar médicos con estándares de calidad para ofrecer una calidad en atención de las urgencias de todos los pacientes en todos los niveles, tanto en el primer respondiente, segundo nivel, tercer nivel, para que los pacientes reciban la mejor atención y puedan salvarse vidas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en los países en donde están empezando? En primer lugar, se debe de tener un programa reconocido por una institución de salud. En segundo lugar, se debe de tener un reconocimiento universitario por un centro nacional, universidad, colegio, como quieran, desde el punto de vista académico, que sustente los trabajos y los programas que se lleven a cabo. Porque si tú estás entrenando médicamente, alguien debe de supervisar que el trabajo académico se haga. Que tus profesores sean certificados de consejo en esta especialidad. Si no son especialistas, que sean afines, como que si estás haciendo urgenciólogos y en ese país no hay urgenciólogos, bueno, que sean intensivistas o que sean internistas, que hayan trabajado en urgencias por más de 5 años y que sean los primeros profesores para que les enseñen. Y a los nuevos van a cambiar su forma de pensar y de ser y ellos van a empezar a mover la rueda que está anquilosada del sistema de salud. El futuro es muy promisorio. El futuro, todos los médicos de urgencia van a poder trabajar y van a tener un lugar para desarrollarse. Pero se tiene que trabajar más en conjunto para hacer trabajos de investigación multicéntricos por urgenciólogos, para urgenciólogos en los distintos lugares. ¿Cuál es el propósito? Que todos hablemos el mismo lenguaje. No podemos hablar el 100% igual. Pero si nos comunicamos con el 80% del lenguaje desde el punto de vista médico, nos vamos a poder entender. Entonces, si tú tienes médicos en formación, con programas académicos, con profesores educados, reconocidos a nivel nacional, el desarrollo de la medicina de urgencia va a ser mucho más rápido que si tú empiezas a tratar de cambiar algo sin reconocimiento de las instituciones. Tiene que haber una complicidad entre las necesidades y las instituciones. Y para eso los tienes que convencer. ¿Con qué? Con papeles, con hechos.
las necesidades, la mortalidad, la morbilidad y cómo con otros países que te precedieron vas a mostrar los beneficios si tú formas gente de calidad. ¿Para qué? Para que disminuyas la morbimortalidad. Al final, lo que tenemos que hacer es salvar vidas y salvar dinero para que los servicios de urgencias tengan recursos, brinden atención de calidad y se pueda salvar más gente, porque al final lo que no se va en lágrimas se va en suspiros. Lo que no damos para la prevención y atención de la urgencia, al final lo tenemos que ver en la atención que damos y en las complicaciones que tenemos. México lo pusimos en la cámara, en la pantalla, para que mucha gente que quisiera venir a México a entrenarse, como de América Latina, ha venido a hacer sus entrenamientos. Y a México lo pusimos ante los ojos de los demás para ver qué estábamos haciendo. A través de todos estos años, México participa desde el segundo Congreso del Mediterráneo acá. Ha participado ahora como parte del ICEM para congresos mundiales. Lo hemos hecho a través de la academia para hacer congresos mundiales. Llevamos 9 congresos mundiales. Como te comenté, hemos hecho la Organización Mundial. Creo que México es un ejemplo de aprovechamiento, de desarrollo. Faltan muchas cosas por hacer, por supuesto. Nada es perfecto, todo es perfectible. Pero lo que sí podemos decir es que la medicina de urgencia mexicana ha pasado las barreras y ha pasado las fronteras para poder dar un ejemplo de que se pueden hacer cosas, que se pueden cambiar muchas cosas. Alguien nos podrá criticar porque no es la mejor atención, sí, pero que me digan quién es perfecto. Nadie es perfecto, pero todo es perfectible. Tenemos que hacer cosas que vayan en beneficio de los pacientes. Si nosotros no ponemos en medio, por lo cual es nuestra razón de ser como médicos, que es el paciente, no habrá ninguna excusa para que las cosas no se hagan bien. Son vidas lo que manejamos, por lo tanto debemos de salvar vidas. Lo que estamos haciendo a través de la academia son formas de capacitación. Y una de las cosas que hemos hecho es capacitar a los médicos para que, hicimos lo que es el código infarto en México para que atendieran pacientes en forma adecuada, se trombolizaran o se llevara rápidamente para hacer un cateterismo cardíaco en caso de que fuera. También hemos hecho jornadas médicas para tratar el stroke, que puedan identificar rápidamente desde el punto de vista médico, radiológico y todo para poderle dar una atención de calidad. Lo que hacemos es la capacitación permanente de todos los médicos que quieran estar capacitados a través del Comité Mexicano para el Cuidado del Corazón y de la Academia. El año que entra vamos a tener el 9º Congreso Mundial de Medicina de Urgencia que se llevará en Mazatlán. En Mazatlán, Sinaloa, en México, todos están invitados para que vengan. Vengan, participen, júntense a la medicina de urgencia latinoamericana y a nivel mundial, que puede ofrecer muchísimo si todos sumamos esfuerzos y contribuimos para el mejor desarrollo. Otra de las cosas que les quiero anunciar también es que acabamos de sacar y de publicar este libro, que es el Manual de Medicina de Urgencia, en donde el autor es su servidor, Carlos García Rosas, y tenemos el prólogo, que es por la doctora Judith Intinali, que todos los que están relacionados con la medicina de urgencia pues perfectamente la conocen. Es una de las líderes mundiales sobre medicina de urgencia y nos apoyó y nos hizo el favor de participar con el prólogo. Así es de que les hacemos una invitación de venir a México, vengan a México, vean la medicina de urgencia, convivamos y charlemos por el bien de la medicina de urgencia a nivel mundial. Y un saludo para todos.